Muy bien, voy a compartir la pantalla, hermanos y hermanas, para compartir la clase que viene y tiene que ver con algo que tal vez a muy pocos de nosotros podría interesarnos, pero es importante que nosotros sepamos, perdón, hermanos, tenía que hacer algo antes. Ya, es importante que nosotros sepamos que tiene que ver con las leyes de Israel. ¿Por qué es importante y por qué es difícil el tema hablar de esto? Lo importante, hermanos, es que porque quizás para nosotros pensemos que las leyes no son necesarias, o sea, no nos resulta como atrayente. No así a algunos abogados que tenemos dentro de nosotros que nos apasiona el tema de las leyes. Sin embargo, hermanos, es muy importante que nosotros podamos saber que es un tema muy apasionante. Cuando hablamos de las leyes que aparecen en el Pentateuco, tienen, tienen que ver con de velar un aspecto profundamente humano de lo que significaban las leyes. O sea, ¿por qué las leyes están? ¿Por qué las leyes existen? Todas las que aparecen ahí. Vamos a ver algunas en esta clase, ¿no? Y a veces resultan ser apasionantes la forma en que se lleva a cabo la composición de las leyes y otras veces suena como un tanto divertido la forma en que se suscitan estas leyes. Hay dos motivos por los cuales es importante saber este tema. El primero de ellos, hermanos, es que desde un punto de vista literario, el Pentateuco va a recopilar tal cantidad de leyes, ¿no? Tal cantidad de leyes que ocupa más de la tercera parte de estos libros. Fíjense, más que la narrativa, tenemos un gran cuerpo de leyes que componen el Pentateuco. Ocupan más de la tercera parte del Pentateuco. Hablamos desde el Éxodo del 20 al 40, todo el libro del Levítico y del Deuteronomio del 12 al 26. Y precisamente porque ustedes saben que el Pentateuco se le conoce en hebreo como la Torá, que vendría a ser la ley o la ley de Moisés. Evidentemente, esa denominación de la ley viene a hacer referencia a la importancia del material jurídico, ¿no? Aquí estamos hablando de situaciones jurídicas, porque la ley tiene que ver con la justicia, tiene que ver con un proceso de creación de estas leyes. Entonces, es muy importante estudiar estas leyes en virtud de que el Pentateuco tiene grandes secciones legales, ¿no? Y también, hermanos, desde un punto de vista teológico, no solo literario, sino teológico, ya que el Pentateuco cuenta con la formación, cuenta la formación del pueblo de Israel, cómo se va formando. Y es muy interesante, hermanos, que en esta formación, en esta identidad del pueblo de Israel, esté basada en sus leyes. Bien interesante, más que en sus narrativas, que si bien es cierto son importantes, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Pero es muy importante ver cómo el Pentateuco va a establecer la formación de este pueblo a través de sus leyes. Un pueblo sin leyes carece de algo esencial, carece de su esencia, ¿no? Carece de sí mismo, porque las leyes reflejan la identidad del pueblo. No todas las leyes que hay en Argentina son las mismas que hay en México, son las mismas que hay en Colombia. Hay leyes que cambian porque
o en otras partes del mundo, ¿no? Porque esas leyes van a contar la experiencia del pueblo. Por eso las normas que rigen las relaciones entre los hombres y de estos con Dios, la relación, ¿qué es lo que va a regir esta relación entre los hombres, ¿no? ¿Cómo se tiene que dar esta relación? Y sobre todo, ¿cómo se tiene que dar en relación con Dios? Son tan importantes, estas leyes son tan importantes porque van a regular esas relaciones. Las leyes van a regular las relaciones entre los hombres. Y tiene la misma importancia si hablamos del don de la libertad, como es el Éxodo, como ya platicamos del Éxodo, y tiene tanta importancia como es marchar a la tierra prometida, ¿no? Como es el libro de Números. Entonces, poniéndolo en la misma balanza, tiene la misma importancia, solo que nosotros no nos metemos mucho con las leyes, ¿no es cierto? O porque no lo entendemos, o porque no nos gusta, o porque ya hablar de leyes ya para nosotros es muy complicado. Pero hoy quiero explicarles cómo se da este proceso de formación. Entonces, esta es su importancia, por esos dos motivos. Por un motivo literario y por un motivo teológico. Es importante abordar este tema. Bien. El toro de Zacarías. El toro de Zacarías. Bien, les voy a contar una historia. Eh, Resulta que un día Zacarías tenía un toro que le puso por nombre Gedeón, ¿no? No se espanten por eso, hermanos. Aquí en Argentina a los animales les ponen nombres personales. Entonces, bueno, nuestro Zacarías le ha puesto a su toro el nombre de Gedeón. Y Zacarías vive en una de las serranías por ahí alejadas de la tribu de Benjamín. Y entonces un día el toro de Zacarías, por, por, este, por querer enamorarse de una vaca, eh, cornea al toro de Matías y lo mata. Entonces ahí hubo un amorío entre los toros por una vaca, ¿no es cierto? Y entonces el toro de Zacarías va, cornea al toro de Matías y termina matándolo. Entonces Matías, se reúne todo el pueblo para ver qué va a suceder, qué va a pasar. Y entonces Zacarías dice, bueno, yo te pago tu toro. Y Matías dijo, no, yo no quiero que me pagues el toro. Yo quiero el toro en sí mismo, o sea, yo quiero mi toro. Y Zacarías dijo, no, no, yo te voy a pagar el toro y listo, ya está. No, dice, no, yo quiero tu toro, dame el toro tuyo, porque el toro tuyo fue el que mató el mío. Y, y Zacarías dice, no, pero vos estás loco, si es mi toro y yo lo quiero y además me ayuda a trabajar siempre. Y Matías dice, bueno, ese no es mi problema, fue tu toro el que mató al mío, ¿no? Y entonces se reúne todo el pueblo para tratar de resolver el tema. Y Zacarías le dice, bueno, yo te pago el toro y ya andate. No, dice, ajá, vos me pagas a mí el toro. Dice, lo que yo voy al pueblo cercano ahí de Jerusalén para comprar mi otro toro. Yo ya perdí tiempo. Mientras vos vas a salir de aquí, vas a tener tu propio toro. Entonces, no es justo. Y bueno, no sabían qué hacer. Entonces había un levita ahí entre la reunión de todos, un levita llamado Isaí. Isaí dice, y miren, la verdad que no sé, dice, qué sería, cómo tendríamos que resolver este tema, che. Bueno, no dijo che, porque seguramente no había eso allá en la serranía de Efraín y en la tierra de Judá. Y no sabría qué hacer. Bueno, y bueno, finalmente se arregló el asunto.
dándole el dinero a, ¿cómo se llama? A Matías. Y bueno, ya Zacarías se fue y se llevó su toro. Listo. Matías se fue y hizo como pudo para comprar un nuevo toro. Resulta que el toro de Zacarías, días después, va y cornea a, a Pedro, ¿no? Y lo mata, y lo mata. Ay, ay, ay. Ahí se complica el asunto. Entonces, se reúne otra vez todo el pueblo, ¿no es cierto? Para decir, ajá, y ahora se reúne Susana con los 5 hijos, la viuda con los 5 hijos que dejó, ¿no es cierto? Y decir, ¿y ahora cómo nosotros tenemos que resolver el tema? Dice. Y bueno, dice, no, pues tenemos que matar el toro de Zacarías, porque el toro de Zacarías mató a una persona y dijeron, y no, ¿cómo que, Zacarías, cómo van a matar mi toro? Y sí, tu toro tiene que morir. Entonces, el pueblo no sabía qué hacer, o sea, matan al toro Zacarías, lo venden para darle ese dinero a la viuda en resarcimiento del daño hecho por esta situación, porque bueno, fue un homicidio no premeditado, ¿no es cierto? No fue con ni premeditación, ni alevosía, ni nada por el estilo. Y bueno, y estaba el levita ahí sentado otra vez entre la reunión del pueblo y dice, miren, yo creo que algo parecido sucedió en la tierra de Siquem. Y, y entonces ellos hicieron una ley. ¿Y cuál es esa ley? Y es esta ley que aparece en el Éxodo 21-28. Y la ley dice, cuando un toro mate a cornadas a un hombre o a una mujer, será apedreado y su carne no se comerá. El dueño es inocente. Si se trata de un toro que ya embestía antes y su dueño, advertido, no lo tenía encerrado, entonces, si el toro mata a un hombre o a una mujer, será apedreado. Y también su dueño reo de muerte. Si le ponen un precio de rescate, pagará a cambio de su vida lo que le pidan. La misma norma se aplicará cuando el toro acornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el toro acornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del esclavo cobrará 300 gramos de plata y el toro será apedreado. Cuando un toro mate a cornadas a otro toro de distinto dueño, venderá el toro vivo y se repartirán el dinero. También el toro muerto se lo dividirán entre los dos. Pero si se sabía que el toro ya embestía antes y su dueño no lo tenía encerrado, entonces pagará toro por toro y él se quedará con el toro muerto. Con la historia que yo les conté, hermanos, ¿no? Que puede sonar chusca, que puede sonar así, es como nacen las leyes. Es decir, que tuvo que pasar una situación para que entonces el pueblo dijera, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué pasa si esto sucede? ¿Qué pasa si esto otro acontece de esta forma, de aquella forma? Y entonces alguien dijo, bueno, vamos a tener que legislar, vamos a hacer una ley. Y entonces ya cada uno sabía lo que tenía que hacer cuando el toro de Zacarías acorneara o matara a una persona. Por lo tanto, hermanos, frutos de casos concretos y sobre todo, generalmente de experiencias tristes, muy tristes, hermanos, es como surgen las leyes de Israel. Es como van surgiendo, van haciendo de casos concretos. Y como dije, a veces generalmente muy tristes de cómo las leyes se van dando. Y esto pasó, por ejemplo, cuando a Natán, le pasó a Natán. Él estaba tan contento que construyó su casa nueva y un día se cayó el hijo pequeño desde el techo y se mató. Desde entonces se hizo una ley donde se decidió que todas las azoteas de las casas deberían de tener una baranda, una rejilla. Fíjense, eso está en el Deuteronomio 22:8. O sea, tuvo que morir un chico para que entonces dijeran, necesitamos hacer algo. Y sí, y bueno, ahora está por ley que todas las personas que construyen una casa nueva tienen que construir
solo para leer, Deuteronomio 22:8 dice: cuando edifiques casa nueva, estamos hablando de leyes, harás pretil a tu terrado. Pretil, reja, eh, no sé cómo se llamaría, ¿no? Eh, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno, porque ya había caído alguno y murió. Lo mismo le pasó, hermanos, a Acab. En otra ocasión fue el rebaño de Acab que se metió en el campo del vecino y lo dejó sin cosecha. O sea, todas las ovejas se fueron para el campo del vecino, ¿viste? Y, no te puedo creer. ¿Y ahora qué hago? Se acabaron todo del vecino. Y entonces tuvo que legislarse. Y la ley dice, bueno, ahora tiene que restituir con lo mejor de su cosecha de acá. Ahí, créanme que acá iba a estar después muy atento para que sus ovejas no se volvieran otra vez al rebaño. Éxodo 22:5, eso está en esa ley. U otra experiencia le pasó a Josué. Vieron el típico hombre que cavó un pozo, pero se le olvidó cubrirlo. Ay, después cubro el hoyo. Vamos, mañana vengo y lo cubro. Pero resulta que cayó en él el buey de Jeroboam, su vecino. Bueno, el problema es que tuvo que pagar el buey, tuvo que quedarse con el buey muerto y la verdad que no sabía ya el pobre tipo qué hacer con tanta carne de ese buey muerto. Esa ley está legislada en el Éxodo 21 del 33 al 34. O, desafortunadamente, la ley de inmundicia de la lepra fue cuando Simeón un día amaneció con una mancha en la piel, no le dio importancia, al cabo de una semana el pelo junto a la mancha estaba blanco y se le había formado una llaga. Lo llevaron al sacerdote que lo declaró impuro. Desde entonces anda por los campos, harapiento, despeinado, con la barba tapada, gritando a todo aquel que se le acerca, impuro, impuro, inmundo, inmundo, como sea. La ley de la lepra que aparece en el libro de Levítico. Entonces, es así, hermanos, como empezaron a darse forma las leyes de Israel, conforme fueron dándose situaciones, algunas chuscas, ¿no es cierto? Algunas divertidas y algunas muy tristes, que a partir de esas experiencias tuvieron que hacerse este tipo de leyes. Así es como nace. Los nombres que aparecen aquí, hermanos, en los ejemplos, no los va a encontrar en el texto bíblico. Va a decir, a ver, ¿dónde está la historia de Josué que cavó y que el buey de Jeroboam? No, se le ha puesto nombre por decir a alguien, ¿no? Pero eso fue lo que sucedió. Ahora, eso pasa hoy mismo, hermanos. Hoy las leyes se legislan con base a desafortunadamente hechos lamentables, ¿no? Hay una ley que recién se creó de una persona que sufrió el hecho de que hayan manipulado fotos suyas con contenido sexual, algo así, y las publicaron y bueno, se creó una ley donde se protege a ese tipo de situaciones. Son leyes que se van formulando con base a las experiencias, ¿no? Algunas buenas, algunas malas. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde surgen estas leyes? ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? No todos eran cuestiones civiles y penales, hermanos, de qué es lo que pasa si acornea a alguien y lo mata, o qué pasa si entra a un predio y se come toda la cosecha. Realmente la mayor parte de las leyes tienen un sentido cultural, que se le llama la legislación sacra o sacral, ¿no? Esta legislación sacra va a estipular todos los detalles del culto, ¿no? Todos los detalles del culto. Y evidentemente la tradición sacerdotal va a influir mucho en estas leyes, evidentemente. Y es así, y está bien, porque ellos eran los que tenían mayor contacto
principalmente con todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces, ¿de dónde surgen las leyes? De 4 lugares. Primero, las leyes nacen de la familia, nacen del clan o de la tribu que se está formando en la génesis del pueblo de Israel. Nacen en la familia, en el clan o en el... Muchas veces se limitan a copiar normas de otros pueblos, es decir, ¿cómo resolvieron otros pueblos tal situación que nos pasó a nosotros igual? Ah, la resolvieron de esta manera. Ok, la adoptan como ley propia, ¿no es cierto? Y aunque no esté escrita, saben cómo tienen que actuar. La norma aplicada por primera vez en una aldea o tribu puede crear jurisprudencia para otras. Bueno, esta es una palabra que los abogados nos entendemos, ¿no? Pero es decir, bueno, siento un precedente. Es decir, ah, mira, allá cuando el toro de Zacarías mató a una persona, bueno, tiene que hacerse de esta manera y tiene que procederse de esta. ¿La tenía atado? ¿No lo tenía atado? Ya lo había hecho una vez, no lo había hecho otra vez, hay atenuantes, no hay atenuantes, etcétera. Es decir, se sientan precedentes porque nacen del ámbito familiar. ¿De dónde más surgen las leyes, hermanos? De los santuarios, principalmente de los que se van a establecer en el reino del norte, ¿no? Gilgal, Betel, Silo, etc. Y las reuniones anuales que se hacían en estos santuarios permitían intercambiar las situaciones de la práctica jurídica y cómo resolver los nuevos problemas, ¿no? Oye, mira, allá en mi tierra sucedió tal o cual cosa. ¿Cómo ha pasado algo por acá similar? ¿Viste? Cuando se reúnen todos en el templo, bueno, hay charlas y demás. Sí, lo resolvimos de esta forma, pensamos que tendría que ser de esta forma y entonces es así como las leyes se hacen, ¿no? Y al mismo tiempo se plantean cuestiones estrictamente cultuales que tienen que ver con los sacrificios, las ofrendas, principalmente del libro de Levítico. De ahí nacen las leyes, evidentemente de un sabor totalmente cultural. También surgen, hermanos, de las grandes cortes ya en la época monárquica, ¿no es cierto? A partir de David, del siglo X, la corte va a adquirir una gran importancia, porque según el testimonio de los libros históricos, el rey ahora tiene la obligación de juzgar y va a juzgar con base en las leyes que se van estableciendo, que se van creando, que se van formando, ¿no? Se cree, hermanos, que el rey del sur, Josafat, va a estructurar todo lo que es la administración de justicia en todo el país del reino del sur. Entonces, ya a partir de allí, hermanos, empiezan a dar las leyes un sabor más legal, ¿no? Más jurídico. Y por último, las leyes surgen del Templo de Jerusalén, ya que los sacerdotes desempeñaban también una función judicial. Tenían a su vez la función de ser sacerdote y ser jueces. Y no debe extrañarnos que legislasen o creasen tantas y cuantas leyes, porque hay tantos casos que se pueden dar que no nos podemos hoy imaginar, como las enfermedades de la piel, los matrimonios lícitos o ilícitos, etcétera, etcétera. Entonces, surgen de estos contextos las leyes que se van a agrupar en el Pentateuco, que se van a agrupar en los libros históricos, ¿no es cierto? Y que evidentemente nacerán fruto de la experiencia del pueblo. ¿Y por qué las leyes se multiplican, no? ¿Por qué hay tantas leyes? ¿Por qué hay tantas leyes? ¿No? Hay dos motivos. Primero, por la insuficiencia de los grandes principios. ¿Qué significa esto? Significa que una ley genérica como no matarás es una ley insuficiente en su totalidad porque es muy genérica, ¿no? Es muy general. No matarás, ok, pero eso no nos ayuda mucho a resolver
en la práctica las matizaciones que tiene el homicidio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con el que mata sin intención? ¿Es lo mismo que con intención o sin intención? Entonces hay que legislar sobre eso. Éxodo 21, 12 y 15. Ahora, ¿y si uno mata a un ladrón mientras está robando, es lo mismo matarlo de noche que de día? Tiene un valor, ¿no? Entonces hay que legislar sobre eso. Éxodo 22 del 1 al 2. Y si le pega a su esclavo una paliza hasta que lo mata, es su esclavo. Bueno, ¿qué hay que hacer con él? Y hay que legislar. Éxodo 21, 20. También puede ocurrir que no mate a nadie, pero que le cause lesiones graves de primero, segundo, tercer grado. ¿Qué hay que hacer con ello? Bueno, hay que legislar. Y entonces es por eso, hermanos, que nacen un montón de leyes, porque cada situación tiene su propia, tiene muchas matizaciones, muchísimas. Por eso los abogados tenemos que aprendernos miles de artículos, porque hablar de violación tiene 1000 matizaciones, hablar de homicidio tiene 1000 matizaciones, hablar de robo tiene 1000 matizaciones. Lo mismo, el que roba de día que el que roba de noche. Entonces, por eso es que hay tantas leyes, ¿ok? Porque esto es, si solo nos hubiéramos quedado con el no matarás, que está en la ley del Señor, no sabríamos qué hacer con todas estas diferentes formas que se tiene para entender este mandamiento. ¿Okay? Segunda razón, porque aparecen nuevos problemas y situaciones, ¿no? Porque van apareciendo, o sea, lo que hace 100 años era una cosa, hoy para nosotros es otra cosa, hermanos, es otra cosa diferente, ¿no? Hay delitos que ya incluso ya ni, antes había delitos, ¿no? Que eran muy castigables. Hoy ya no, ya se derogaron. ¿Por qué se van apareciendo nuevos problemas? Mientras los israelitas eran pastores seminómadas sin tierras cultivables, no se planteaban ciertos problemas que surgieron más tarde, cuando se convirtieron en agricultores. Ahí ya la cosa cambió, ¿no? Ya cuando empiezan en la tierra prometida a cultivar y se vuelven agricultores, ahí hay un montón de situaciones. Entonces habría que legislar primero. ¿Quién cava un pozo y lo dejaba sin cubrir? ¿Qué pena tendría que tener? El que arrasaba un campo ajeno con su rebaño, ya lo vimos, ¿no? Cuando Jacob se metió al rebaño de su vecino. Provocar un incendio en las mieses o en la cebada o provocar un incendio en el campo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, legislar. El problema del préstamo y la usura, inconcebible en una sociedad patriarcal. Ahí no iba a suceder en la época de Abraham, no había las leyes de usura y de préstamo. Habría que después, ya cuando hay un desarrollo en el pueblo de Israel, habría que promulgar leyes que hablasen sobre la usura y el préstamo. Y siglos más tarde, hermanos, el grave aumento de familias sin tierra, dependientes de un jornal, obligaba a legislar sobre el salario, ¿no? Que aparece en el Deuteronomio 24:14. Son leyes tardías, porque evidentemente estas leyes que aparecen en las llanuras de Moab, donde ubicamos el libro del Deuteronomio, ¿no? No había allí que hablar del salario, porque ahí todavía ni tierra tenían. Son leyes tardías que vienen básicamente de nuevos problemas. Entonces, como se van dando nuevos problemas, ahora ya somos agricultores, ahí hay otras cosas, ahora ya tenemos plata, ahora ya tenemos esclavos, ahora ya tenemos asalariados, ahora ya tenemos, etcétera, etcétera, y entonces hay que legislar al respecto. Una pregunta más en relación a este tema. ¿Cómo se formulan las leyes? Y con esto
con esto cierro esta clase, vamos. No quiero hacer muy pesado la situación, solamente darles un pantallazo de que sí esto es importante y sí, y saber por qué nacen, por qué se forman, por qué hay tantas leyes y cómo es que estas leyes se van a escribir. Y hay dos tipos de leyes fundamentales en el Pentateuco. Las leyes apodícticas y las leyes casuísticas. ¿Okay? Las primeras, las leyes apodícticas, mandan o prohíben algo. Ahora voy a poner un ejemplo. Y las casuísticas, hermanos, van a plantear un caso general o un caso concreto. Pero a veces esos casos tienen muchos matices, tienen muchos bemoles, ¿no? Y siempre van a iniciar con esta fórmula, ¿cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando ustedes lean y quieran aprovechar un poquitito a disfrutar el cuerpo legal que aparece en el Pentateuco y escuchen esta expresión cuando, ustedes estarán en presencia de leyes casuísticas. ¿Ok? Y cuando una ley mande o prohíba algo, estarán ante leyes apodícticas. ¿Ok? Ahora, un ejemplo. ¿Qué es las apodícticas prohibitivas? No matarás, no robarás. Literalmente está diciendo, te prohíben algo, ¿no? Tal vez estas fórmulas sean las más antiguas porque pertenecen al texto del Decálogo. Posteriormente se añade a veces una motivación. No oprimirás ni vejarás al emigrante, porque emigrante fuisteis vosotros en Egipto. ¿Por qué no vas a oprimir al emigrante ni le harás daño? Porque vos fuiste. Entonces, hay leyes que te prohíben, no matarás, no robarás, ¿no es cierto? Prohibitivas. Pero después hay otras leyes que te prohíben no hacer, la palabra no, y te dan una motivación. ¿Por qué no tienes que hacer? Porque, y esta es la frase. Entonces estamos ante un ejemplo de una ley apodíctica prohibitiva. En este tenor, a veces, como motivación, se añade una amenaza. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé, se encenderá mi ira y os haré morir a espada. Entonces, está en la prohibición, no explotarás a viudas ni a huérfanos, ¿no es cierto? En el primer ejemplo hay una motivación, porque fuisteis emigrantes vosotros en Egipto, y en la otra es porque se añade una amenaza, los haré morir a espadas. ¿Mm? Entonces, a esto se le llaman apodícticas, leyes apodícticas prohibitivas. Algunas ejercen motivación y algunas añaden amenazas. Y las apodícticas imperativas dice, honra a tu padre y a tu madre. Te manda a hacer algo, ¿no es cierto? Honrar a tu padre y a tu madre. La brevedad inicial dejó paso más tarde a ampliaciones de carácter diverso, explicaciones, motivos. Hay que explicar y hay que dar un motivo por qué tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus toros y ovejas. Durante 7 días quedará la cría con su madre y el 8º día me la entregarás. Que tiene que ver mucho con aspectos paternales, ¿no? Entonces, son eh, leyes que mandan a hacer algo, que prohíben o que mandan a hacer algo. Me darás a tu primogénito. Y también me darás el primogénito de tus toros y de tus vacas. Me las entregarás. Bien, estas leyes, hermanos, entonces se llaman prohibitivas e imperativas dentro de este concepto apodíctico. Y finalmente, las casuísticas
Estas son sin matizaciones. Es solamente decir que plantean un caso concreto y emiten una sentencia. No hay vuelta de hoja. Cuando se declara un incendio y se propague por los zarzales y devore las mieses, las gavillas o el campo, el causante del incendio pagará los daños. Punto. Es una ley casuística. No hay matización, no hay pero si esto, pero si lo otro. Es si se declara un incendio, el causante del incendio paga los daños. Pero también hay leyes que van a plantear un caso con diversos matices. Y este va a aparecer la palabra cuando y irá con mucho sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este tipo de leyes son más frecuentes que estas, que las que no tienen matización. Estas son más frecuentes. El ejemplo lo encontramos en esta ley. Cuando te compres un esclavo hebreo, te servirá 6 años y el séptimo marchará libre, sin pagar nada. Si vino solo, ahí está el primero sí. Si vino solo, marchará solo. Esta es una matización, ¿ok? ¿Vino solo? Sí, listo, que marche solo. Si trajo mujer, otro sí, ¿no es cierto? Marchará la mujer con él. ¿Cómo estuvo el caso? Vino con su mujer, bueno, deje que vaya con su mujer. Sí, otro sí, aquí encontramos. Fue su dueño quien le dio la mujer, entonces la mujer y los hijos pertenecen al dueño. Entonces son leyes, ¿no? Que van a expresar las distintas variantes o matizaciones que puede tener un caso en particular. Entonces, así como se formulan la mayor parte en términos muy, muy generales, las leyes que aparecen en el Pentateuco. Muy bien, hermanos. Entonces, es así como damos por concluido este tema de las leyes que, insisto, como dije al principio, es importante porque forma como un espacio muy grande en el Pentateuco. Y bueno, no los voy a enredar mucho con este tema de las leyes, pero era importante que lo supieran. ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre este tema? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Fui claro al respecto? Bien. Seguramente que en el examen todos van a sacar 10 cuando les diga, a ver, dígame qué es una ley apodíctica. Pregunta de examen. ¿En qué se diferencia una ley apodíctica de una casuística? Bueno, bueno, ni modo, es parte del aprendizaje. Ustedes tienen que aprenderse esto también. Es parte de... La clase anterior era muy linda, fue muy pastoral, pero esta es muy académica, así es que también esto viene en el examen, todo esto viene en el examen, pero yo sé que ustedes van a poder hacerlo. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima clase, que es el miércoles, y ahí vamos a hacer una exégesis de la historia de Abel y Caín. Les pido, por favor, que lean la historia de Abel y de Caín. ¿Ok? Les digo de dónde a dónde tienen que leer. Para sacarle provecho, ¿no? Porque si no vamos a andar batallando mucho, vamos. Y sí, es del capítulo 4. Ay, ay, ay. Sí, el capítulo 4. Sí, vamos a leer todo el capítulo 4. ¿Ok? Ahora, les pido que puedan leerlo en otras versiones. Al fin que ustedes en internet pueden poner Biblia de Jerusalén, léanlo en la Biblia de Jerusalén y léanlo en la o NBI o en la Dios habla hoy, cualquiera de esas dos versiones. Lean este capítulo. Léanlo en la Reina Valera. Reina Valera debe ser la base, porque vamos a trabajar con la base de Reina Valera 60. Y lean este capítulo 4 en esas dos versiones. Si tienen Biblias de estudio, hermanos, sería muy bueno que vean las notas que vienen al final
de la Biblia. En las Biblias de estudio, por lo regular, abajo hay notas de referencia. Léanlas también, léanlas. Así que vamos a tratar de hacer un exégesis de esta narrativa, ¿no? Y así es como vamos a cerrar nuestro curso de Pentateuco. Ok, hermanos, capítulo 4 de Génesis. Y vamos a trabajar esta historia interesante de Caín y de Abel. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues que tengan una linda tarde. Dios los bendiga. Abrazos y bendiciones para todos. Paz.